Sientes que estás haciendo todo bien, visualizas, meditas, dices las afirmaciones, observas las señales, alineas tus pensamientos, pero algo todavía se siente fuera de lugar, sutilmente, silenciosamente, frustrantemente fuera de lugar, como si la realidad siguiera doblándose lejos de lo que sabes que está destinado para ti, como si estuvieras sintonizado con la película equivocada, usando la ropa adecuada, diciendo las líneas correctas, pero el guión no coincide. ¿Y si te dijera que no es tu intención lo que está desalineado? Es tu identidad. No es tu deseo el problema, es la frecuencia que estás transmitiendo sin darte cuenta. Porque el universo, el campo, el tejido cuántico de la realidad no está respondiendo a lo que quieres, está respondiendo a lo que eres, a lo que encarnas, momento a momento, respiro a respiro, no a lo que anhelas, sino a lo que estás ensayando en tu sistema nervioso, no a tus sueños, sino a tu vibración por defecto. Y esta es la parte que la mayoría pasa por alto. Puedes estar hablando de abundancia y vibrando escasez. Puedes estar escribiendo amor y encarnando abandono. Puedes estar visualizando claridad mientras tu sistema nervioso aún está congelado en confusión. Y el campo capta eso. No escucha tus palabras. Lee tu onda. Lee el tono debajo de tus acciones, la sensación debajo de tu enfoque, el eco en tu campo emocional. Así es como te deslizas hacia la línea de tiempo equivocada, sin siquiera darte cuenta. Estás en un escenario que se parece a lo que pediste, pero la música es incorrecta. El aire se siente denso. El ritmo está desfasado. Las personas no te ven de verdad. No es que tu manifestación haya fallado. Es que tu frecuencia eligió una línea de tiempo que coincidía con lo que llevabas inconscientemente. La línea de tiempo de tus creencias ocultas, tus miedos reprimidos, tu dolor no procesado. No manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que tu cuerpo cree que es seguro recibir. Así que aquí está la verdadera pregunta. No ¿qué quiero crear?, sino ¿para qué estoy realmente disponible? ¿Contra qué sigo preparándome en secreto? ¿A qué identidad me sigo aferrando porque se siente familiar aunque esté desalineada? Porque no puedes sostener la vibración de un futuro que temes habitar. No puedes colapsar el tiempo hacia una realidad que amenaza la sensación de control de tu sistema nervioso. Por eso no basta con pensar nuevos pensamientos. Tienes que convertirte en una nueva señal. La encarnación es el puente, no con esfuerzo, con esencia, no gestionando, magnetizando, no con control, sino con coherencia. Y la coherencia solo sucede cuando tu corazón, tu cuerpo y tu respiración creen en el futuro que estás invocando, cuando dejan de luchar contra la línea de tiempo, cuando dejan de ensayar el viejo dolor, cuando dejan de aferrarse a la hora por miedo a que desaparezca. Ahí es cuando ocurre el cambio, sutil al principio, una suavidad, un silencio, un espacio, un aliento que se siente un poco más profundo que antes, una tensión que se afloja sin pedir permiso. Así es como sabes, tu frecuencia se está despejando, tu campo se está reorganizando, tu señal está comenzando a coincidir con la realidad que realmente querías manifestar. No es que no seas poderoso, es que has sido poderoso en la dirección equivocada, manifestando realidades que coinciden con tus distorsiones internas en lugar de con tu verdadera esencia. Y ahora estás recordando. No se trata de hacer más, se trata de recibir más. No se trata de más pasos, se trata de más quietud. No se trata de más planes, se trata de más presencia, porque desde la presencia, la línea de tiempo correcta puede encontrarte. No necesitas perseguirla. Solo necesitas afinar tu señal para que tenga un lugar donde aterrizar. Conozco ese dolor, el dolor de intentar tanto hacerlo bien, observar tus pensamientos como un halcón, escribir el día ideal, pedirle al universo con la intención más pura que puedas reunir, y aún así, lo que llega no se siente como tuyo, o llega en fragmentos, casi logros, casi aciertos, situaciones que se parecen a tu deseo, pero que llevan el mismo residuo emocional de siempre. Como si la escena cambiara, pero el sentimiento no. La pareja aparece, pero la dinámica sigue resonando con el abandono. La oportunidad llega, pero la duda aún ahoga la alegría. El número en el banco crece, pero la ansiedad sigue vibrando debajo. Te preguntas,
¿qué me estoy perdiendo? Y la respuesta, aunque sutil, lo cambia todo. Estás manifestando desde el cuerpo, no desde la mente, desde el campo de tu ser, no desde la historia en tu cabeza. Eso significa que tu firma emocional, tu frecuencia por defecto, la versión de tú que aparece sin esfuerzo, eso es lo que responde el campo cuántico. Así que si tu sistema nervioso aún ensaya el miedo, incluso mientras afirmas seguridad, estás irradiando la línea de tiempo de protección, no de expansión. Si tu respiración es superficial y tus músculos están tensos mientras visualizas abundancia, estás transmitiendo escasez a través de tu biología, y el campo escucha. Escucha la suma total de quién estás siendo, no lo que estás intentando convertirte. Piénsalo como música. Puedes decir las letras del amor, pero si la melodía debajo es miedo, la canción no resonará. No vibrará con la frecuencia de la realidad que estás llamando. Es como marcar el número de la alegría, pero tu teléfono está en modo avión. Puedes presionar todos los botones correctos, pero no estás transmitiendo. Por eso sientes la disonancia. Ese dolor, esa sensación de que algo está mal, es tu señal fallando. Una parte de ti aún se aferra, controla, ensaya el viejo trauma, y es ese agarre el que bloquea el cambio. El control es una señal estática. Es como ruido blanco en el campo, interrumpe la coherencia, fragmenta tu frecuencia, y la manifestación es coherencia. Es cuando todo tú, pensamiento, respiración, identidad, sistema nervioso, emoción, están armonizados en una sola señal. Ahí es cuando las líneas de tiempo colapsan. Ahí es cuando la realidad cambia. Pero cuando el control conduce, tu campo está dividido. Una parte llama al deseo. Otra se prepara para la decepción. Una parte dice sí con tus palabras. Otra susurra no con tu subconsciente. Y el universo, siempre fiel, responde a la frecuencia más fuerte, que casi siempre es la que no sabes que estás emitiendo. Por eso es posible que estés manifestando la realidad equivocada. No porque hayas fallado, sino porque tu sistema estaba fuera de sincronía. Estabas persiguiendo el sueño desde una versión de ti que aún esperaba el dolor. Intentabas dar un salto hacia adelante mientras estabas anclado a una identidad antigua. Y aquí está la verdad. No importa cuánto desees algo, no puedes recibir una realidad que tu yo actual no reconoce como segura. Por eso el cambio a menudo se siente tan lento. No porque el universo lo esté reteniendo, sino porque tu vibración todavía está entrelazada con el pasado. Así que el verdadero cambio no está en hacer más, está en sentir diferente, en suavizar el agarre, en regular la respiración, en calmar el sistema nervioso para que deje de escanear en busca de lo que podría salir mal y comience a recibir lo que está saliendo bien, en permitir que tu cuerpo crea en un futuro más suave, más brillante, más seguro que lo que vino antes. Esa creencia, no en tu mente, sino en tus células, es el puente. Esa es la señal a la que responde el campo, no al esfuerzo, sino a la esencia. Cuando tu cuerpo se convierte en un espacio de apertura en lugar de defensa, te vuelves magnéticamente disponible para líneas de tiempo que coinciden con esa apertura. Cuando tu respiración se profundiza, tu frecuencia se aclara. Cuando tu corazón empieza a latir con confianza en lugar de tensión, la realidad que anhelas comienza a responder, no en ideas, sino en manifestaciones reales, tangibles, que se sienten correctas, completas, en paz. Porque no solo coinciden con tus deseos, coinciden con tu ser. Y aquí está el milagro. Este cambio no requiere años de trabajo. Comienza en un momento, un aliento, una sola decisión de dejar de gestionar y comenzar a magnetizar, dejar de aferrarse y empezar a recordar. Afinar tu señal no a lo que temes, sino a lo que estás llegando a ser. No estás atrasado, no estás roto, simplemente estás despertando a la verdad. Tu frecuencia siempre fue la clave. Hay un momento, silencioso, a menudo invisible, donde comienza la desalineación. No es dramático, no es ruidoso. Sucede en un pensamiento que apenas notas, un momento de tensión, una caída sutil en la confianza, un cambio de la presencia al rendimiento, y ahí es cuando te deslizas hacia la línea de tiempo equivocada, no porque hayas elegido mal, sino porque dejaste de ser la versión de ti que podía recibir la que realmente querías. Ocurre cuando revisas tu teléfono de nuevo buscando ese mensaje, no porque lo necesites,
sino porque estás midiendo tu valor por su llegada. Ocurre cuando entras en una habitación ya preparado para ser invisible, así que te blindas con confianza en lugar de simplemente ser tú. Ocurre cuando te sientas a meditar y tu mente aún calcula líneas de tiempo, aún negocia con el campo, aún intenta forzar el flujo. Y esa frecuencia, ese sutil trasfondo, le dice al campo cuántico: todavía no soy quien digo que soy, todavía no confío en que esto llegará. Y el campo, honesto e inmediato, responde: aún no, porque la manifestación no se trata de merecer, se trata de coincidir, no con lógica, con vibración. Y el campo no escucha quiero esto, escucha la señal que hay debajo, no lo tengo. Escucha al sistema nervioso diciendo: solo me sentiré seguro cuando esto llegue. Y espera, porque la seguridad es la puerta y aún no la has abierto. Así que la línea de tiempo se mantiene distante, no porque esté lejos, sino porque tú lo estás, distante de la versión de ti que ya la sostiene, distante de la coherencia requerida para plegar esa realidad hacia el ahora. Esto es lo que la mayoría no se da cuenta. Las líneas de tiempo no responden a la intensidad, responden a la integridad, a la alineación entre quien dices que eres y quien realmente sientes que eres. Así que cuando te esfuerzas por estar en alta vibración, pero tu núcleo aún resuena en escasez, tu campo está fracturado, la señal es confusa, la línea de tiempo no puede aterrizar, necesita claridad, necesita calma, necesita congruencia. Porque las líneas de tiempo son como estaciones de radio. Solo se sintonizan cuando toda tu frecuencia se convierte en la antena. Y tú eres la antena. Tu cuerpo, tu respiración, tu campo del corazón, no son accesorios de la manifestación, son la fuente. Eso significa que cuanto más regulado esté tu sistema nervioso, más claro se vuelve tu campo. Cuanto más seguro te sientes emocionalmente, más rápido colapsan las líneas de tiempo hacia la presencia, porque la seguridad no es pasiva, es vibracional. Es una señal que dice: puedo sostener lo que estoy llamando, no tengo miedo de ser visto, no estoy preparándome para perder, estoy listo. Así que pregúntate, no lo quiero, sino ¿puedo sostenerlo sin tensión? ¿Puedo encarnar esta realidad por adelantado, no fingiendo, sino suavizándome? ¿Puedo soltar la urgencia el tiempo suficiente para que la confianza se convierta en una experiencia sentida, no solo en una idea? Porque la urgencia es una respuesta traumática, no una frecuencia de coincidencia. Desordena tu señal, le dice al campo: no confío en que esto vendrá a menos que lo fuerce. Y el campo responde: entonces aún no estás alineado. La alineación no se trata de perfección, se trata de paz, se trata de presencia, se trata de permitir que tu ahora se vuelva coherente con tu próximo deseado. Y esa coherencia comienza cuando dejas de externalizar tu preparación a las circunstancias, cuando decides, aquí y ahora, vibrar como si ya estuviera hecho, no fingiendo, sintiéndote seguro, incluso sin la evidencia, sintiéndote digno, incluso sin la prueba, sintiéndote abierto, incluso cuando la línea de tiempo aún es invisible. Eso es encarnación, eso es frecuencia, esa es la clave. Y no está lejos, no es un salto, es un regreso a la versión de ti que no necesita aferrarse, porque ya es, la versión de ti que no persigue, porque ya coincide, la versión de ti cuya presencia es la oración, no la petición, sino la respuesta. Es entonces cuando la línea de tiempo cambia, es entonces cuando el campo se mueve. No porque hiciste más, porque te volviste más coherente, no porque lo exigiste, porque recordaste que ya era tuyo. Solía pensar que la manifestación se trataba de pensar en grande, soñar más fuerte, escribir el guión perfecto de lo que quería, hasta el último detalle. Pensaba que si podía ser lo suficientemente clara, lo suficientemente precisa, lo suficientemente enfocada, la realidad no tendría otra opción que responder, y a veces lo hacía, pero no de la manera que esperaba. Lo que llegaba brillaba en la superficie, pero se sentía vacío en el fondo. El trabajo se veía perfecto en papel, pero drenaba mi alma. La persona reflejaba mis deseos, pero activaba mis heridas. La oportunidad llegaba, pero me encontraba encogiéndome dentro de ella, y comencé a darme cuenta, el campo no me estaba ignorando, estaba siendo exacto, no estaba respondiendo a los detalles de mi sueño,
Estaba respondiendo a la densidad de mi señal, a las creencias sutiles que no había sanado, a las frecuencias que aún no había liberado, a la identidad que aún no había actualizado, porque la manifestación no sucede solo a través de claridad mental, sucede a través de congruencia vibracional. Eso significa que lo que estás llamando debe sentirse como hogar para tu cuerpo. Si se siente como una amenaza, tu sistema lo bloqueará inconscientemente y el campo obedecerá. Muchos de nosotros estamos manifestando realidades que coinciden con nuestros patrones de supervivencia, no con la expansión de nuestra alma. Estamos atrayendo personas, lugares, situaciones que resuenan con quienes tuvimos que convertirnos para sentirnos seguros, no con quienes vinimos a ser. Y no es tu culpa. Tu cuerpo es brillante, aprendió a protegerte, a anticipar la decepción, a prepararse contra lo desconocido. Pero esos patrones protectores llevan una frecuencia, y esa frecuencia tiene una línea de tiempo. Y si permaneces en esos patrones, incluso inconscientemente, seguirás manifestando desde el guión equivocado. Puedes recibir una versión de tu deseo, pero estará moldeada por el miedo. Llamarás a una relación, pero resonará con la herida de abandono que nunca llegaste a sanar. Manifestarás el negocio, pero sabotearás el crecimiento porque el éxito se siente desconocido. Recibirás la abundancia, pero aún sentirás que puede desaparecer en cualquier momento, porque hasta que no te sientas seguro para recibirlo, no podrás permanecer en ello. La línea de tiempo no se mantendrá, no porque no sea para ti, sino porque aún no te has convertido en la versión de ti que puede vivir allí, en paz. Por eso la encarnación importa más que la visión, por eso la regulación importa más que el esfuerzo, por eso la seguridad del sistema nervioso es la nueva métrica del éxito. Porque no manifiestas con tu mente, manifiestas con tu campo. Y tu campo está más claro cuando tu cuerpo se siente seguro, tu corazón se siente abierto, tu respiración se siente libre. Es entonces cuando la señal se agudiza. Es entonces cuando el campo cuántico responde. Es entonces cuando la línea de tiempo correcta te reconoce y se ancla en tu ahora. Así que el verdadero trabajo no es esforzarte más, es suavizar más profundamente. Ir lo suficientemente lento como para notar cuándo estás apretando, cuándo estás actuando, cuándo estás fingiendo tu frecuencia en lugar de encarnarla. Se trata de captar esos micromomentos, la pausa antes de complacer, la tensión antes de justificarte, el aliento que retienes antes de pedir lo que necesitas y elegir una señal diferente, una señal de autoconfianza, de dignidad, de ya no tengo que ganármelo, porque no tienes que hacerlo. No tienes que ganarte lo que ya coincide con tu verdad. No tienes que luchar por lo que ya está alineado vibracionalmente. La línea de tiempo que es para ti no necesita ser convencida. Necesita coherencia. Necesita a la versión de ti que no está esperando ser elegida, que no está actuando para ser suficiente, que no está sacrificando su paz para seguir el ritmo de otros. Esa versión de ti no solo está manifestando, es magnética, y en ese magnetismo las cosas no toman tiempo, toman verdad. Cuanto más te conviertes en quien realmente eres, más rápido la realidad correcta se acelera hacia ti, no como una recompensa, como un reflejo, porque el campo es honesto, refleja lo que eres, y cuando lo que eres es amor, seguridad, apertura, poder, las líneas de tiempo equivocadas simplemente se desvanecen, ni siquiera necesitas rechazarlas, simplemente ya no pueden encontrar resonancia contigo. Ese es el poder de la frecuencia, esa es la precisión de la encarnación. Ese es el milagro silencioso de convertirte en la versión de ti que ya no espera, sino que recuerda. Hay algo exquisitamente doloroso en casi obtener lo que deseas, el casi, el vistazo, la sensación de estar al borde de la línea de tiempo, lo suficientemente cerca para sentirla, lo suficientemente lejos para dudar. Te preguntas si estás maldito, si lo estás haciendo mal, si el universo te está poniendo a prueba. Pero ¿y si no es castigo en absoluto? ¿Y si es precisión? ¿Y si esos casi te están mostrando exactamente dónde tu señal aún titubea, dónde tu frecuencia está cerca, pero no del todo coherente? Porque el campo no opera con castigos, opera con resonancia. Y a veces la realidad equivocada no es errónea, es solo una coincidencia parcial,
una señal que está 80% alineada, pero que aún lleva un 20% del viejo tú, el tú que cuestiona tu valor, el tú que espera que las cosas se desmoronen, el tú que aún se tensa cuando las cosas van bien, y ese 20% es suficiente para inclinar toda la línea de tiempo, para doblar el resultado, para distorsionar el sueño. Piénsalo como sintonizar una radio. Puedes estar casi en la estación correcta y aún así oír estática, aún perderte la música. Así se siente vivir en una línea de tiempo casi adecuada. Las cosas parecen alineadas por fuera, pero tu cuerpo conoce la disonancia, la forma en que dudas de ti mismo a su alrededor, la forma en que editas tu verdad para mantenerlo cerca, la forma en que tu alegría se siente condicional, como si tuvieras que seguir demostrando tu valor para que el sueño permanezca intacto. Ese no es el sueño. Ese es el residuo de la vieja frecuencia intentando vivir dentro de la nueva. Y nunca dura, no porque estés roto, sino porque el campo no estabiliza lo que no es congruente. Y eso no es un fracaso, es retroalimentación. Retroalimentación precisa, compasiva, energética que dice, estás cerca. Ahora suelta la parte que aún está fingiendo, la parte que aún está actuando, la parte que aún negocia con la dignidad, porque aquí está la verdad. La línea de tiempo que está destinada para ti no te pedirá que te traiciones para permanecer en ella. No necesitará que te apagues, que te retuerzas, que te encojas, ni que te endurezcas. Te reconocerá, coincidirá con tu totalidad, no con tus heridas, no con tu actuación, con tu presencia. Pero para vivir en esa línea de tiempo, debes convertirte en la frecuencia de la totalidad, no después, ahora, en los momentos pequeños e invisibles, el respiro antes de responder, la quietud antes de alcanzar, la honestidad en tu no, la entrega en tu sí, porque esas microseñales construyen tu campo, reafirman tu identidad, y la identidad es el portal. No manifiestas desde el esfuerzo, manifiestas desde la encarnación. Desde convertirte en la versión de ti que no espera permiso para sentirse seguro, que no delega su poder a resultados externos, que no confunde intensidad con intimidad, ni caos con vitalidad. Esa versión de ti, calma, clara, enraizada, emite una señal tan estable que la línea de tiempo correcta no puede evitar colapsar en el ahora, no por casualidad, por física, porque cuando la frecuencia es coherente, la realidad responde sin confusión. Te vuelves como la gravedad para lo que es correcto. Dejas de perseguir, dejas de convencer, dejas de ensayar el dolor. Y en ese espacio las personas correctas, las oportunidades, las experiencias llegan de forma diferente. No te prueban, te reflejan, fluyen contigo. No solo encajan con tu fantasía, encajan con tu sistema nervioso. Se sienten como hogar, y aquí es donde se vuelve sutil. A veces, antes de que la línea de tiempo correcta se ancle, el campo te enviará ecos, no para confundirte, para calibrarte, para decirte, ¿este sigue siendo tu patrón? ¿Aún necesitas esta lección? ¿Todavía estás disponible para esta frecuencia? Y tú decides, no con fuerza, con presencia, con el poder suave de decir, ya no más, de alejarte sin colapsar, de permanecer abierto sin aferrarte, de elegir tu vibración por encima de tu miedo a perderte algo. Esa elección, por pequeña que parezca, es un cambio de frecuencia, un giro dimensional, una declaración cuántica que dice, ya no estoy construyendo desde la carencia, estoy construyendo desde la alineación. Y cuando sostienes esa señal, suavemente, con firmeza, sin disculpas, la realidad equivocada comienza a desmoronarse por sí sola. No puede sostener su forma en tu nuevo campo. Y la correcta, la que encaja con tu verdad sin resistencia, empieza a elevarse para encontrarte. Hay un tipo de magia que ocurre cuando dejas de forzar la alineación y comienzas a permitirla. Una magia que no se anuncia con fuegos artificiales ni con fanfarria, sino con silencio, con espacio, con un respiro profundo que se siente como la verdad asentándose en los huesos. Es el momento en que te das cuenta de que no tienes que perseguir tu línea de tiempo. Solo tienes que dejar de perseguir lo que nunca coincidió contigo, porque en el momento en que sueltas lo que estabas aferrando desde el miedo, la línea de tiempo que estaba esperando silenciosamente al borde de tu coherencia, finalmente
tiene permiso para llegar. Este es el punto en el que la mayoría de las personas se rinden, no porque sean débiles, sino porque aún están adictas a la evidencia, aún esperando señales más fuertes que su duda, aún tratando la realidad como algo que conquistar, en lugar de algo que sintonizar. Y entonces van de método en método, de ritual en ritual, de maestro en maestro, intentando arreglar la frecuencia desde afuera hacia adentro. Pero no puedes hackear tu camino hacia la alineación. Solo puedes relajarte en ella. Solo puedes crear la seguridad interna necesaria para que la realidad correcta aterrice, porque el campo no te está resistiendo, te está leyendo constantemente, con precisión, sin juicio, solo con reflejo. Si tu señal dice, no soy digno, refleja indignidad. Si tu señal dice, tengo que esforzarme más, refleja esfuerzo, no facilidad. Si tu señal dice, no es seguro brillar, nubla tu brillo con retrasos y distorsión. Pero en el momento en que tu señal dice, soy suficiente tal como soy, el campo se reorganiza, sutilmente, elegante, instantáneamente, no porque el universo de repente esté de acuerdo, sino porque tu frecuencia finalmente dejó de resistirse a sí misma. Y es ahí cuando la línea de tiempo se desbloquea, no con fanfarria, con flujo, con sincronicidades que se sienten como aliento, con claridad que no necesita convencimiento, con personas que se sienten como portales, no porque te completen, sino porque reflejan la versión de ti que siempre estuvo completa. No tienes que planearlo, solo tienes que serlo, encarnarlo, dejar que vibre en tu campo con constancia, no desde la actuación, desde la presencia. Por eso la regulación del sistema nervioso no es una práctica secundaria, es la técnica de manifestación, porque tu cuerpo es el puente, tu respiración es el diapasón, tu presencia es el dial que convierte la estática en señal. Cuando tu sistema está calmado, el campo finalmente puede escucharte con claridad, y más importante aún, tú puedes escucharlo. Puedes sentir la guía que no grita, los cambios que no rugen, las invitaciones que no suplican atención, sino que simplemente resuenan, porque tu canal finalmente está abierto. Y cuando eso sucede, comienzas a darte cuenta de algo profundo. Nunca estuviste manifestando cosas, estabas manifestando versiones de ti mismo. El trabajo, la pareja, la casa, la salud, todas son expresiones de identidad, extensiones de frecuencia, son espejos, no destinos, y en el momento en que te conviertes en la versión de ti que naturalmente vive en esa realidad, el espejo no tiene opción más que reflejarlo. Eso no es magia, es física, es coherencia, es encarnación. Así que la próxima vez que te sientas fuera de rumbo, pregúntate con suavidad, ¿qué parte de mí todavía está intentando ganarse esto? ¿Qué versión de mí aún está ensayando la lucha como señal? ¿Qué creencia estoy encarnando que dice, necesito esto para sentirme completo? Y puedo dejar que eso se disuelva, no con fuerza, sino recordando quién era antes de olvidarlo, porque nunca se trató de probar tu camino hacia tu línea de tiempo, se trataba de recordarla. Y una vez que lo haces, una vez que tu frecuencia se estabiliza en ese recuerdo, la manifestación se vuelve menos sobre atraer y más sobre alcanzar lo que ya está esperando. La línea de tiempo correcta no necesita ser construida, ya está construida en el campo cuántico. Tu única tarea es convertirte en el tú que pertenece allí, hablar en esa frecuencia, caminar con ese ritmo, respirar con esa resonancia, y en el momento en que lo haces, te encuentra, no con ruido, con certeza, no con esfuerzo, con quietud. Hay un cambio sagrado que ocurre cuando dejas de preguntar, ¿cómo lo consigo? Y comienzas a preguntar, ¿quién soy cuando ya está aquí? Ese solo giro de buscar hacer altera todo tu campo. Reescribe tu código emocional, colapsa líneas de tiempo porque disuelve la separación que inconscientemente estabas sosteniendo. ¿Ves? Cuando estás tratando constantemente de llegar a tu manifestación, estás afirmando su ausencia, estás vibrando con la brecha, estás alimentando la línea de tiempo que dice, aún no estoy ahí, y esa vibración es la que retrasa la llegada. Pero en el momento en que encarnas a la versión de ti que ya lo sostiene, que ya lo confía, que ya respira como si estuviera hecho, dejas de perseguir y comienzas a atraer, no con esfuerzo, con coherencia.
Esa versión de ti, la que vive la línea de tiempo por la que tu corazón suspira, no está esforzándose, está asentada, está anclada, no necesita pruebas para relajarse. Su sola presencia es la prueba, y esa presencia es lo que el campo reconoce como listo. La paradoja es hermosa. Cuanto menos te aferras, más magnetizas. Cuanto más te relajas, más la realidad se dobla, porque ya no estás filtrando tu energía hacia líneas de tiempo de carencia. Estás sosteniendo tu vibración con firmeza, enviando al campo cuántico la señal de «esto es lo que soy ahora». No algún día, ahora, no cuando llegue la evidencia, antes. Eso es coherencia. Ese es el tipo de señal que el universo no puede ignorar, porque es completa, es indivisa, es segura. La seguridad es el secreto, no la seguridad superficial, la profunda, la que vive en el cuerpo, la que le dice a tu sistema nervioso, ya no estamos en modo supervivencia, ya no estamos repitiendo el pasado. Ahora es seguro ser visto, seguro recibir, seguro descansar. Ese es el punto donde tu campo cambia de hipervigilancia a apertura, de tensión a florecimiento. Y en ese florecimiento, la línea de tiempo no solo aparece, se alinea, encaja como si siempre hubiera sido parte de ti, porque lo era, pero aún no podías sostenerla, no hasta que tu cuerpo recordara lo que tu alma ya sabía. Este es tu estado natural, recibir, expandirte, confiar. No tienes que pensar en positivo para manifestar. Tienes que sentirte lo suficientemente seguro para ser auténtico. Eso significa permitir el miedo, encontrarte con la duda, sostener espacio para las partes de ti que aún se encogen y no abandonarlas, porque sanar no interrumpe la manifestación, la alimenta. Cada vez que regulas en lugar de reaccionar, cada vez que eliges presencia sobre rendimiento, cada vez que calmas en lugar de suprimir, estás estabilizando tu señal. Te estás convirtiendo en el tú que ya no necesita arreglar ni perseguir. Estás magnetizando desde la integridad. Y desde esa integridad, la vida comienza a reorganizarse, no caóticamente, armoniosamente. Empiezas a notar que lo que no coincide contigo se desvanece sin esfuerzo. Las conversaciones cambian, las personas se revelan, nuevas invitaciones llegan que se sienten como alineación en lugar de esfuerzo. Esto no es coincidencia. Es coherencia, es tu realidad externa reconfigurándose para coincidir con la señal que has decidido encarnar, no desde el esfuerzo, desde la armonía. Y cuanto más confías en este proceso, más rápido se despliega, no porque estés empujando, sino porque ya no estás resistiendo, porque ya no estás dividido entre quién eres y quién crees que necesitas ser. Has colapsado la brecha, has recordado la verdad, no estás esperando tu futuro. Lo estás transmitiendo, ahora mismo, a través de cada respiración, cada elección, cada momento en que decides permanecer en frecuencia en lugar de en miedo. Aquí es donde la manifestación se vuelve menos sobre metas y más sobre sintonía, menos sobre tableros de visión y más sobre integridad vibracional, menos sobre estrategia y más sobre estado. Siempre estás transmitiendo, siempre estás informando al campo. Así que la pregunta no es ¿está llegando? La pregunta es ¿estoy viviendo en la línea de tiempo donde ya llegó? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué necesitaría cambiar? ¿En sensación, en historia, en identidad, para entrar en esa línea de tiempo ahora? Porque una vez que entras, una vez que dejas de espiar el futuro y comienzas a encarnarlo, la línea de tiempo deja de ser un sueño, se convierte en tu norma, tu nuevo ahora. Llega un momento silencioso e innegable en el que te das cuenta de que la línea de tiempo no está en algún lugar lejano, está dentro de ti. Siempre lo estuvo. Nunca se trató de llegar allí. Se trató de volverte aquí, de disolver la estática de tus dudas hasta que tu señal cantara lo suficientemente clara como para que el campo cuántico respondiera. No por misericordia, sino por reflejo, porque eso es todo lo que el universo ha sido siempre. Un espejo de tu encarnación. Y la encarnación no es una actuación. No se trata de qué tan bien puedes mantenerte en alta vibración. Se trata de cuán honestamente estás dispuesto a ver dónde realmente vive tu frecuencia, de cuán profundamente estás dispuesto a sentir, sin arreglar, de cuán valientemente estás dispuesto a suavizar, sin saber,
Es cuando encuentras la tensión en tu pecho y no respondes con vergüenza, sino con curiosidad. Cuando notas que el viejo miedo emerge y respiras, no como un acto de control, sino como una ofrenda de presencia. Cuando dices tu verdad, no para manipular una línea de tiempo, sino para honrar al yo que ya no cabe en la mentira. Este es el tú que la línea de tiempo ha estado esperando, el que ya no actúa para sentirse digno, el que ya no manipula la energía para conseguir un resultado, el que vive en alineación porque se siente como libertad, no porque garantiza un premio. Y paradójicamente, es entonces cuando el premio llega, no porque lo forzaste, porque olvidaste pelear por él, porque dejaste de entregar tu alegría a su llegada, porque te convertiste en alegría, porque te convertiste en seguridad, porque te convertiste en el futuro en tu cuerpo ahora. Ya no se trata de preguntar cuándo sucederá. Esa es la pregunta de una realidad aún enraizada en la separación. La verdadera pregunta es, ¿puedo permitir que suceda ahora, en mí? ¿Puedo permitir que la versión de mí que sostiene este sueño entre en la habitación? No solo como una idea, como una presencia, en la forma en que camino, en la forma en que respiro, en el silencio entre pensamientos, en la quietud antes de actuar. ¿Puedo encarnar esa frecuencia tan plenamente que el viejo yo simplemente ya no encuentre resonancia? Porque aquí está la verdad silenciosa. Las líneas de tiempo no cambian cuando el mundo cambia. Cambian cuando tú cambias. Y cuando tu cambio es real, no solo en intención sino en encarnación, todo se recalibra. Las personas lo sienten. Las oportunidades cambian de forma. El mundo se dobla en respuesta, no para recompensarte, para coincidir contigo. Y cuando esa alineación se estabiliza, la manifestación se siente menos como un milagro y más como un recuerdo, como algo que ya sabías, como algo que siempre te perteneció, porque así era, y finalmente dejaste de rechazarlo con duda, con urgencia, con fingimiento. Dejaste de intentar ser perfecto y empezaste a ser real. Dejaste de emitir la vibración del casi y comenzaste a anclar la vibración del ya es. Y el campo te escuchó. Y el futuro, tu línea de tiempo verdadera, alineada, coherente, se acercó a ti con gracia. No necesitas más esfuerzo, necesitas más encarnación, más honestidad, más suavidad. Necesitas dejar de gestionar tu línea de tiempo como un proyecto y empezar a vivirla como una frecuencia, empezar a bailar con ella como un amante, empezar a respirarla como una verdad, no algún día, ahora, porque ahora es la única línea de tiempo que alguna vez existió, y en este ahora ya eres completo, ya eres digno, ya has sido elegido, ya estás aquí, así que exhala el intento, suelta el control, deja que la línea de tiempo aterrice, no está detrás de ti, no está delante de ti, está esperando el momento en que recuerdes, no con tu mente, sino con tu ser, que nunca estuviste manifestando la realidad equivocada. Solo vivías en la señal equivocada. Y ahora que has sintonizado, todo cambia, no por fuerza, sino por frecuencia, no a través del esfuerzo, a través de la esencia, no desde el deseo, desde el saber. Bienvenido de regreso.